Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes tenga cada una de ustedes, amadas mujeres conforme al corazón de Dios, y todos aquellos siervos que pertenecen también a este pueblo bendito. Que venimos como mucho gozo en nuestro corazón, porque el Señor nos ha dado nuevamente el privilegio de estar ante ustedes y nos ha dado esa bendición tan grande de poder comunicarnos a través de redes sociales y los canales de televisión. Para nosotros es motivo de gran gozo el poder compartir de la bendita palabra del Señor, esperando que en el Espíritu podamos bendecirlas a través de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si recuerdan ustedes, la semana pasada tuvimos el primer segmento de ¿Quién soy? Y para eso pues el Señor me dio la bendición de estar con dos preciosas doncellas de casa de la iglesia, y pues tocando un tema muy interesante y que yo sé que edifica a cualquier joven. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de identidad en el corazón de muchas personas, y aquí podemos hablar principalmente de los jóvenes y de los niños, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro manual de vida es la palabra del Señor. Entonces tengo acá conmigo a Nancy López y también tengo a Dayana Rodríguez. Dayana estuvo la semana pasada, el jueves pasado, con nosotros, y tenemos aquí a Nancy. Bienvenida a las dos, y quiero agradecerles por haber aceptado la invitación de estar acá conmigo compartiendo con el bello pueblo del Señor. Entonces, como siempre, quiero que por favor ustedes le den un breve saludo a los hermanos y hermanas que ya están conectados con nosotros, y todos aquellos que más adelante también van a ver por medio de las redes esto que va a quedar grabado, ¿verdad? Entonces, por favor, Nancy, un breve saludo, y luego tú, Dayana, ¿verdad? Para entrar de lleno al tema. Buenas tardes, amados hermanas y hermanas. Es un privilegio poder estar compartiendo esta tarde con ustedes, aquí con Pastora y con Dayana. Gracias por la oportunidad, y anhelamos que el Señor nos hable, ¿verdad? Que nos guíe, que su Espíritu Santo nos dirija en esta hora y podamos aprender más de la palabra. Buenas tardes, hermanos y hermanas. La verdad es una bendición estar aquí, que el Señor pues nos use en lo que viene siendo el tema de lo que vamos a proseguir el día de hoy, ¿verdad? Y que les haga rema en su corazón y que les ayude bastante, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si recuerdan ustedes, nosotros iniciamos con una pregunta, ¿verdad? Que casi yo podría asegurarles que de alguna manera siempre en un momento de nuestra vida todos nos la hemos hecho, ¿verdad? Pero es ¿quién soy yo? ¿Por qué es importante esto? Porque realmente es una pregunta, porque muchas veces no sabemos nosotros responderla a conciencia, ¿verdad? Cuando nos hacemos esta pregunta o nos la hacen otras personas, debemos de saber que hablan sobre nuestra propia identidad. O sea, el concepto que tenemos de nosotras mismas. Ahora, este concepto puede ser en el área propiamente física, o podríamos decir en el área terrenal, como puede ser en el área espiritual. Entonces, sabemos que también que la identidad del ser humano tiene que ver mucho con nuestra vida según Cristo Jesús. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos reflejada la lucha que ha tenido el ser humano por comprender su identidad. Por eso que digo, muchas veces nos hemos preguntado quiénes somos, por qué estamos en este planeta Tierra
y para qué estamos, ¿verdad? Y lo más bonito es cuando nosotros entendemos quiénes somos, ¿verdad? Que no somos nada más, les decía yo la semana pasada, no somos un accidente, no somos un descuido de nadie, porque muchas veces dicen, ay, es que yo no quería hijos, pero se me coló. No, no somos eso. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Y si Dios nos tiene en esta tierra, hay un propósito y es cuestión de que ustedes, jóvenes y los padres que también nos están escuchando, estudiemos esa parte. Porque somos seres trinos y somos seres eternos. Nos vamos a ir de este plano terrenal y que nuestros jóvenes y que nuestros niños ya entiendan que no estamos por casualidad en esta tierra. Estamos con un propósito de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De parte de Dios, que a través de Jesucristo nos dio la revelación de su palabra. Entonces, Nancy, cuando hablamos de identidad del ser humano según Cristo, ¿qué te viene a ti a la mente? Según Cristo es recordar, ¿verdad?, de dónde somos, de dónde venimos, ¿verdad? Que fuimos ya destinados antes de la creación, sí, para ser hijos de Dios, para alabar su nombre, para depender totalmente de Él. Amén. Porque así es, ¿verdad, pastora? Amén. Fíjate que algo muy interesante es que nosotros, el Señor, y esto lo vimos la semana pasada, Dayana, donde dijimos que el Señor había dicho, el Señor lo dijo cuando creó al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. O sea que parte del propósito de Dios es que nosotros como seres humanos podamos restaurar la relación con Dios a través de Cristo. No se puede ir por otro lado. Nadie más lo puede hacer, ¿verdad? Y recuperar la imagen de Dios en nosotros, porque para eso fuimos formadas a imagen y semejanza de Él. Definitivamente sabemos que el pecado nos aparta, nos vino a distorsionar lo que éramos, ¿verdad? Entonces ya en Cristo tenemos que nosotros que entender que se puede restaurar no solo la relación con Dios, sino que sino que también nuestra propia identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Pero tiene que ser únicamente a través de Jesucristo. En Juan 1, del 12 al 13 nos dice Dayana, pero todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje, ¿qué idea te da? Amén, pastora. Yo entiendo con este pasaje, ¿verdad?, de que nos resalta que nosotros vamos a ser llamados, adoptados por Dios, ya siendo sus hijos, ¿verdad? Al recibir nosotros a Cristo en nuestro corazón, nosotros recibimos una nueva identidad, ¿verdad? Lo que fuimos en el pasado, eso queda atrás y ahora estamos siendo renovados en Cristo. Entonces, eso nos convierte, pues, en hijos de Dios, pues a través de la fe en Cristo, y también pues que nosotros ya al creer nos reconciliamos con Dios y descubrimos pues nuestra verdadera identidad para lo que fuimos creados, ¿verdad? Por eso también se me hace interesante lo que decía usted, ¿verdad, pastora? De que a veces pensamos, o muchas veces nos pasa como jóvenes cuando no tenemos problemas, ¿verdad? En el sentido de ¿para qué estamos aquí o para qué venimos al mundo, ¿verdad? Tal vez no hay ningún propósito en nosotros, pero creo que la Biblia es muy clara y en Salmo 139, 13 al 14, claramente nos dice que nosotros, porque dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y este versículo es muy claro porque nos dice que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre ya traemos un propósito para hacer. Entonces, el hecho de que a veces nos sintamos mal o tristes o que sintamos que no nos quieren, creo que al acercarnos a Dios llenamos ese vacío que nos creamos a sí mismos. Entonces, este versículo nos enseña de que ya traemos un propósito para hacer. Traemos ya una identidad única, ¿verdad, pastora? Amén, gloria a Dios. Lo importante aquí es que ¿quién es el que nos da el valor?
esencialmente es el Señor el que nos dice quiénes somos. Pero luego sabemos que también el pecado viene y nos distorsiona. Viene el mundo con todas sus carnalidades y cosas vanas. También nos quieren alejar realmente de ese propósito que Dios tiene o que Dios tuvo para nosotros, y que es lo que tenemos que conocer en este tiempo. O sea, que el valor principal, el valor esencial, nos lo da Dios. Ahora, ¿a quién le creo yo? ¿Le creo a Dios o le puedo creer a esas personas que de alguna manera en determinado momento son utilizados por el adversario? Son utilizados por el propio mundo, de decirnos que no valemos nada, que somos basura, porque esos son términos que desafortunadamente están utilizando los jóvenes. Yo me doy cuenta, porque dicen, basura, sos basura. Se tratan así, ¿verdad? Entre así amigos. se trata, entre amigos, compañeros. imagínate. Y nosotros que sabemos que nuestra palabra tiene poder, Sí, y que sabemos que todo lo que sale de nuestra boca va a regresar a nosotros. Yo estaba hablando hace unas pocas horas con dos personas, y me decía, yo les estaba hablando que no se vale poner apodos, porque no le podemos poner el nombre de, ¿qué te digo?, de un animal o de algún personaje para hacerlo chiste, porque eso no es de Dios ni le agrada a Dios. Y me dicen, ¿de verdad? ¿Sí? Cuando uno se burla o pone un apodo a otra persona, uno está haciendo escarnio de la otra persona. Eso no le agrada a Dios, porque Dios todo lo hizo perfecto, no iguales, pero todo lo hizo perfecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros le ponemos atención a esas palabras, cuando nuestra atención tiene que estar dirigida únicamente a lo que la Biblia dice que soy, ¿verdad? ¿Qué podrías tú hablarnos respecto a esto, al valor que tenemos en Dios? Mira, pastora, es muy interesante esto del valor, porque definitivamente con una palabra lo marcan a uno, ¿verdad? Ha pasado cuando uno es niña, a veces se confunde y, ay, qué burro sos, oh, qué tonto, cuando hace una pregunta. Entonces eso como que lo va marcando a uno, y ya cuando uno va creciendo como que es una barrera que le impide seguir avanzando, ¿verdad? Mire, me parece interesante también, pastora, porque en el Nuevo Testamento miramos a la mujer de flujo de sangre. Se los voy a mencionar, que está en Mateo 9, 20 al 31, que dice que era una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. Y vino ella y era menospreciada, o sea, por 12 años. Sabemos que en los tiempos anteriores, pues lo que pasaba era de que venía y pues era repudiada, ¿verdad? No podía acercarse a nadie. Mateo, ¿qué me dijiste? Mateo 9, Ajá. del 20 al 31. Ajá. Entonces ahí nos relata la historia de ella, que pues ella era rechazada, gastó todo su dinero y no tenía cómo curarse. Y ya lo que hizo fue humillarse, se arrastró y tocó el manto del Señor. Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y ella le dijo que ella había sido. Y Jesús le respondió, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pastor, a mí me impresionaba porque ella es la única mujer que Jesús le dice hija. Le regresó la identidad de hija que Amén. había perdido por Amén. 12 años, menospreciada por su casa. Yo no sé si tenía familia, tenía hijos. O sea, ella andaba sola, abandonada, y que Jesús te diga, ten fe, hija. Creo que fue algo impactante. No solo sanó su cuerpo físicamente, sino su alma, ¿verdad? Sus heridas, que mucho. Y es algo tremendo, porque aquí nos damos cuenta, dentro de lo que es la congregación se tocó las diversas enfermedades, por qué pueden venir, las raíces de dónde pueden venir, y ahí nos damos cuenta que la raíz de la enfermedad de ese flujo era el alma. Exacto. La falta de identidad, porque cuando ella oyó que le dijo, hija, tu Pues fe te ha salvado, ¿ah? Sí. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí podemos nosotros darnos cuenta realmente de que fue por falta de identidad.
Fue por falta de identidad, porque en el momento en que él vino y la selló, hija, le marcó a ella. sí, vino como que liberó eso que ella tenía en su corazón y ella fue sana. Claro que si no hubiera sido así, no hubiera sido sana. Pero el Señor lo dejó aquí plasmado para que nosotros realmente aprendamos a través de su palabra que Dios es nuestro Padre. Amén. ¿Verdad? Porque a todos los que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser llamadas y llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros, amado joven o jovencita que nos estás viendo, o ya sea los padres que nos están viendo, tenemos que entender esto y saber que si la Biblia lo dice, es porque así es. Amén. Hay muchos predicadores que usan este término, dicen, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo creo que es una actitud muy positiva y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay poder. Amén. Hay poder en Cristo Jesús y hay necesidad también de ser transformados. Hablaba el pastor acá en casa que realmente podemos saber mucha Biblia, nos podemos llevar de que somos de aquí, que somos de allá, pero es que no quiere eso el Señor. El Señor lo que quiere es cambio de mis actitudes, cambio de mi forma de pensar, que ese cambio se note, se mire en todo lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién soy según la relación con Dios? Definitivamente un hijo tiene que tener relación con su padre. ¿Qué me puedes decir? Amén, pastora. Sí, definitivamente creo que nosotros como hijos tenemos que tener relación con nuestro Padre, ¿verdad? Que es Cristo. Y debemos de tener, pues, hablar con Él, platicarle todo lo que sentimos, porque realmente si no lo hacemos, creo que nos quedamos con eso. Y a veces, muchas veces como jóvenes, nos afecta el hecho de no poder hablar con alguien cuando tenemos muchas cosas, muchos problemas. Entonces, al hablar con Dios, Dios es nuestro Padre y creo que a veces nos afecta, bueno, algunos, yo tengo amigos, ¿verdad? Que algunos no cuentan con su papá o con su mamá y no tienen como eso de la confianza tampoco de contarle las cosas a sus papás cuando se sienten mal. Entonces ellos dicen, ¿a dónde voy a ir? O sea, ¿quién me va a escuchar? Estoy solo. Y es el momento adecuado para decirle que no está solo, que no está sola, porque Dios está siempre. En momentos de dificultad, en momentos de alegría, en momentos donde uno puede estar tal vez mal, Dios siempre está ahí. Y aunque nosotros no lo creamos, entonces creo que hablar con Dios es lo mejor que podemos hacer. Al hacerlo sentimos su presencia y nos llenamos. Entonces de esa manera es como vamos llenando todo ese dolor que antes se sentía y nos volvemos y nos renovamos. Amén. ¿Qué podríamos decir, Nancy, respecto? Tú decías, Dayana, hay muchos que por X o Y razón, a veces es porque se es, por ejemplo, se es hijo de una relación que no extramatrimonial. En otros casos, o son de hogares que no están bien. ¿Cómo le llaman a esos hogares? Disfuncionales. Disfuncionales, sí. Y también otros que porque tal vez falleció uno de los dos, ya sea el papá o la mamá, y se queda ese vacío. ¿Cómo llenar ese vacío realmente? Porque muchas veces se tiene la idea equivocada, porque esto no lo dice la Biblia, eso lo inventó el mundo, lo inventó medio, no sé quién más, pero no es cierto. Que para poder llegar a Dios tenemos que estar nítidos, santos. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, Nancy? Pero, pastora, Jesús vino por lo más vil, dice, y menospreciado, ¿verdad? Amén. De este mundo. Amén. Y pues a manera de testimonio le cuento, el Señor hizo un milagro, le dio un nuevo matrimonio a mi mamá y pues ahí el Señor me dio a mi papá físico, ¿verdad? Porque mi papá, digamos, terrenal, pues él se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años y ya no tuve como esa relación con él. Entonces, sí, pastores,
complicado porque mi mamá trabajaba y yo me quedaba en la casa, pero siempre tenía como aquel vacío, ¿verdad? Aquella necesidad. Y uno pues en el mundo trata de llenarlo con música, con películas, con amigos, pero al final siempre queda ese vacío en nuestro corazón, ¿verdad? Y es aquella necesidad que solo Dios lo puede llenar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, fíjate que es bastante interesante lo que tú dices, porque a veces esos vacíos que estamos tratando de llenar como jóvenes, y muchas veces se va y se aferra a otras amistades que no son las convenientes. Y ahí es donde, como yo pienso, Dayana, que tenemos que tener cuidado. ¿A quién le permitimos acercarse a nuestra vida? Porque yo miro demasiado joven que escuchó voces extrañas, no la voz de sus padres, como les decía yo, porque a veces no estaban, porque desafortunadamente el tiempo está tan aprensivo, tan acelerado, y tiene que trabajar la esposa, y el esposo es el que tiene que mantener la familia, pero muchas veces ya no alcanza y tiene que salir la madre, y en los casos que solo la madre está proveyendo a la familia más. Y ahí son de esos jóvenes se quedan a expensas de aquellos que están vigilando, porque el enemigo así es. Como león rugente. Como león rugente está viendo a quien devorar. Entonces ahí es donde yo quisiera, Dayana, que tú nos dieras una exhortación a esos jóvenes que nos están viendo, a esas señoritas que nos están viendo, que tengan pendiente que no son cualquier cosa, pues somos hijas e hijos del Señor, de un Dios todopoderoso, del creador del universo. ¿Qué nos podría decir? Amén, hermana. Respecto a lo que dice, me toca mucho porque ayer en la noche que yo pues estaba leyendo, Dios me revelaba muchas cosas y me decía que nosotros, los jóvenes, nos estamos dejando guiar por las cosas que vemos, que escuchamos y con los que estamos. Entonces creo que depende mucho de con quién nos relacionamos, porque a veces, como decía, ¿verdad, pastora? Cuando no tenemos como el apoyo, o nuestros papás a veces trabajan y no pueden como darnos ese tiempo, nosotros vamos con un amigo o una amiga a pedirle un consejo de, ay, mira, ¿qué puedo hacer aquí? Y tal vez es una cosa que tal vez no está bien, y ellos a veces dicen, no, hacerlo, no va a pasar nada, hacerlo, y que vas a ver que vas a sentir esto, y vas a ver, y son como consejos que realmente no están bien. Pero al acercarse ustedes a Dios, tanto como venir a la iglesia, creo que tienen ya el apoyo de venir y poder platicarle a una hermana, incluso a la pastora, acercarse y decirle, pastora, yo necesito un consejo. Ella es la persona más indicada para que les dé un consejo, ¿verdad? Creo que las personas ya, cuando ya son mayores, son muy sabias. Siempre lo he dicho, son muy sabias y siempre te van a aconsejar de una buena manera. Entonces debemos de saber con quiénes nos juntamos, qué vamos a hablar, qué vamos a ver, porque ahorita como jóvenes nos ataca todo ese tipo de cosas de la tecnología, y si nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad, por medio de eso empezamos a copiar las cosas que vemos y realmente no nos creamos a sí mismos, solo somos una copia de alguien, pero nosotros, bien dice la Biblia, que somos únicos y debemos de hacer nuestra esencia única y especial. ¿Verdad, pastora? Amén. Gloria a Dios. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Amén. La misma pregunta que le hice a ella. ¿Verdad? Sí, pastora, miren, es muy, el mundo es como atrae mucho las cosas, ¿verdad? Es atractivo. Es atractivo. Es que fíjate que yo lo que pienso es que si no fuera atractivo no habría problema. Sí. Pero el pecado en sí, el mundo en sí, es atractivo. No te va a poner las cosas feas, si no les pones coco. Sí, exacto. Te atrae. Es como cuando ponen la trampita del ratón, no sé ni con por el queso. Con el queso. Pero fíjate que estaba sabiendo yo que el queso no le gusta al ratón. Ay, Dios. A nosotros tampoco nos tiene que gustar el pecado. Amén. Entonces, es eso, ¿ah? Que ponen ahí lo atractivo para que uno vaya Y caiga. ¿Verdad? Es que es más alegre, es que yo estaba viendo algo en TikTok de una joven que decía, me porto mal para sentirme bien,
Y yo me quedé así, ¿qué está pasando aquí? Ajá. ¿Verdad? Pero él estaba ahí dándole que me porto mal para... Algo así decía. Yo ni siquiera había oído, pero dije, wow, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ponen eso en el anzuelo y nos tenemos que hacer los quites. Sí. Como los pececitos, ¿verdad? Que andan ahí y miran el anzuelo. También, ¿verdad? Nos tenemos que ir por otro lado, a manera de no ponerle atención, porque una de las cosas que yo pues he estado estudiando es respecto a cómo están destruyendo al joven y a los niños, ¿verdad? Y definitivamente es increíble el nivel de maldad que hay, que cada vez al joven lo induce más a lo que es la droga, pero cada día es menor la edad de los jóvenes, de los niños, ¿verdad? Y a veces hay padres que tal vez por falta de conocimiento dicen, que pruebe. Es que nosotros cuando fuimos jóvenes también Lo hicimos. hicimos cosas que no debíamos. Sí, pero no se tenía el conocimiento. Yo digo, si yo tan solo hubiera tenido el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, me hubiera evitado un montón de sufrimiento, ¿verdad? Pero al final, pues el Señor sabrá por qué me permitió que llegara a esos niveles para manera de restaurarme. Y ahí sí, como dicen, de lo más vil y menospreciado, es de lo que Él utiliza para restaurar a sus hijos. El libro de 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes? Vosotros. Tú joven, tú señorita, padres, somos el cuerpo de Cristo, dice aquí. Miembros cada uno en particular. Todos tenemos nuestra función. Y la Biblia nos especifica cuál es la función de los padres y nos especifica cuál es la función de los hijos, ¿verdad? Y dice miembros cada uno en particular. Las personas no solo descubren su identidad personal a través de su relación con Dios, sino también al pertenecer a una comunidad de fe, o podría ser una iglesia. La identidad cristiana no puede vivirse en aislamiento, ya que la verdadera comprensión de quién soy yo también implica una relación con las demás personas. Y en el contexto de estar dentro del cuerpo de Cristo, pues sabemos que es mejor. Por eso dice, no dejen de congregarse como algunas tengan por costumbre, ¿verdad? Y dice, donde cada persona tiene un papel único y valioso. Amén. Aquí se puede dar también aquello, amado joven, de que tenemos que estar y tener la convicción de que estamos dentro de una congregación, dentro de un ministerio, y cada quien trae un papel único y con mucho valor. Y aquí venimos a decir, no tenemos que envidiarle el privilegio a nadie, porque Dios a cada uno nos dio algo especial. Es cuestión de meterse con Él, de buscar nuestra relación con Él, y el Señor nos va a ir revelando a través de su Espíritu Santo cuál es mi función dentro del lugar donde estoy. Entonces, en conclusión, ¿qué nos podría decir Dayana? En conclusión, pues lo que entendemos es de que era lo que les decía, ¿verdad? De que nosotros ya venimos siendo personas ya únicas y especiales porque somos valiosas. Entonces, a eso era lo que me refería con el hecho de no copiar a alguien que no soy, ¿verdad? Porque Dios ya sabe quiénes somos y ya trae un propósito para nosotros, ¿verdad? De nosotros. Obviamente depende si se va a hacer o no, porque a veces no tomamos las buenas decisiones y nos desviamos del camino que Dios quiere que vayamos, pero Dios siempre nos hace reaccionar. A veces no de la buena manera, sino de la mala, pero entendemos que somos únicos y que valemos mucho. Y es algo que ustedes tienen que entender cuando ustedes se sientan mal o cuando sientan que les dicen que no sirven para nada o cosas así. Ustedes tienen que entender que Dios tiene un propósito en su vida y que los va a hacer únicos y siempre van a ser valiosos para Él.
hay algo bien importante. Como hijas e hijos de Dios, tenemos características de Él. Y en la Biblia, en el libro de Hechos, se nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso lo hemos oído, yo creo que muchos dirán, eso ya lo sabía. Sí, pero no es nada más de saberlo, tenemos que aprender a vivirlo, ¿verdad? Entonces, yo toqué ya este versículo, pero ahora lo voy a tocar completo, porque quiero que entendamos y que miremos el lugar donde el Señor nos puso, ¿verdad? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero mira lo que dice después, y señoreen los peces del mar, y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nancy. Amén. Esta es una esencia del ser humano que tiene un valor propio y único. Amén. Que el Señor nos ha dado. Como decía Pastora, no es que seamos como una equivocación o algo así, sino que Dios ya nos tenía destinados y nos ha tenido como sus perlas preciosas, sus hijos, su mayor tesoro. Que la palabra también dice que nos hizo aún mayores que los ángeles. Sí. El Señor nos ha marcado y no tenemos que perder de vista ese valor. Aunque el mundo tal vez los humille, les diga no valés, no servís para esto, porque no todos nacemos sabiendo y no todos tenemos las mismas habilidades, como decía, ¿verdad? Sí. Cada quien, el Señor Dios nos dio un don y un propósito específico. Entonces, si tú, joven, no has encontrado tu talento, pídele a Dios que te siga revelando. Y el Señor, donde uno lo pone, ahí el Señor hace maravillas con uno. Y tampoco es bueno como estarse comparando, como que, ay, fulanito tiene esto y yo no lo tengo, ¿no? O sea, hay que ser agradecido con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos. Amén. La Biblia nos habla, dad gracias en todo. Amén. Y todavía dice, porque esta es mi buena voluntad. La voluntad de Dios es que estemos contentos en todo, en la situación que nos haya puesto, ¿verdad? Pero ahí viene donde nosotros queremos aquello porque me parece que yo lo merezco más, ¿me entiendes? Sí. Y ahí viene ya un espíritu de orgullo que puede fácilmente entrar en nosotros como los hijos de Dios. Ese versículo que tú mencionaste, ¿verdad? Que nos hizo poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, ¿cómo voy a creer yo lo que me dice el mundo, lo que me dice cualquier fulano por ahí? Que no valgo nada. Sí, acá el Señor me está diciendo lo contrario. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios lo dijo, así es. Fíjate que a mí, yo creo que, no sé si se lo dije el jueves pasado, es uno de los versículos preferidos míos. Porque una de las áreas más fuertes que yo tuve fue la baja autoestima, porque venía bien lastimada y bueno, el asunto está que cuando yo leí este versículo, a mí me hizo clic definitivamente, porque entendí que para Dios yo sí significaba algo, para Él sí, tal vez para el mundo no, tal vez para las personas no, pero para Dios sí significó algo, ¿verdad? Y cuando yo vi esto y máxime cuando llegué al capítulo 5, no, es Salmos 8, versículo 5 dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Entonces ahí entendí que Él no me menospreciaba, que Él me había dado una posición, primeramente como su hija, y me había coronado de honra. Entonces, eso es lo que yo te quiero dejar, amado joven y amada sierva de Dios, de que no somos cualquier cosa. Esto no viene también para que nos sintamos, para que nos vanagloriemos, porque una de las características de nuestro amado Jesús era su humildad.
manso y humilde. Era manso y humilde. Y esa característica yo creo que tiene que ser visible en el pueblo del Señor, en los hijos de Dios. El Salmo 139, 13, 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ay, Señor, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo cuando leo este salmo pues me lleno de gozo, porque aquí el salmista lo está reconociendo. Y nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí, contamos con esa herencia que Él nos dejó como sus hijos, ¿verdad? Y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Esta sensación la han sentido ustedes en algún momento? Sí, pastor. Amén. Sí. ¿Me podrían darme un pequeño testimonio de cómo lo han sentido? ¿Cómo? Sí. Amén. Volviendo a ver el tema con la identidad del Padre, yo una ocasión experimenté, estaba adorando, ¿verdad? Señor, yo quiero sentir pues tu presencia. Y literal sentí como Dios me abrazaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que porque hay una alabanza también, ¿verdad? Que a millares de voces, cantando, y Dios escucha nuestra voz. Sí, habiendo tantos. Habiendo tantos millones de personas y el Señor se inclina y escucha nuestra voz y que se escuchara y que me abrazara, fue para mí sí, como bien impactante, pastora. Y ahí vino a quitar todo prejuicio, todo abandono, todo rechazo, todo lo que uno puede sentir en la comunión con Dios. Sentir ese amor del Padre. Amén. Ese amor perfecto que no lo señala a uno, no lo critica, no le dice, ¿por qué hiciste esto? Porque no, es un amor puro, sincero y eterno, maravilloso. ¿Tú? Amén. Amén. A mí me pasó me ha pasado muchas veces, pero donde más me tocó fue en el retiro de mujeres. Yo realmente pues no iba como tan feliz porque estaba pasando por algunas cosas y entonces no me sentía muy bien. Pero yo dije, bueno, si Dios me puso aquí es porque tiene un propósito y voy a salir bendecida y feliz, ¿no? Entonces estábamos orando, acabamos de llegar y estábamos orando y empecé a orar y yo me empecé a meter en la presencia de Dios. Y una hermana se acercó a mí y empezó a orar por mí. Y me empezó a decir de que yo no estaba sola, que Dios estaba conmigo. Y que todo eso que yo estaba sintiendo y todo por lo que estaba pasando, hoy iba a ser pues llevado, Él me lo iba a quitar. Y mientras ella me estaba diciendo eso, yo sentía como algo me quemaba por dentro y al mismo tiempo me abrazaba y era un calor tan grande y yo me llenaba. Y cuando pues salí, ¿verdad? Y ya vine súper bendecida porque me di cuenta que Dios siempre está y siempre nos llena, y a veces tal vez decimos, no, es que no miramos a Dios, pero sí lo podemos sentir, y cuando lo sentimos es tan bonito porque sentimos su calor, cómo nos abraza, y eso es tan bonito porque nos llena, es el amor del Padre, ¿verdad? Amén. Fíjate que aquí el salmista nos voy a leer lo nuevo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Aquí el salmista le dice, maravillosas son tus obras. Yo soy tu obra, porque nosotros somos obras de Dios. Y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, cuando nosotros pensamos en Dios o cuando sentimos su presencia, o muchas veces hay hermanos en que el Señor se les manifiesta así, literalmente, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios y máxime como jóvenes, como esa generación bendita que está siendo levantada con poder porque las cosas están difíciles, pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Ahora, ¿para qué? ¿Se han preguntado, amadas, llamados, para qué el Señor nos llamó? No es para estar sentadas solo en la iglesia, sino para que nosotros reflejemos su obra maravillosa en nosotros.
No lo va a reflejar con nadie más. Dice que la naturaleza toda gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo cuando me imagino la manifestación de los hijos de Dios, no me imagino personas satisfaciendo sus propios gustos, sus propias necesidades, sino que me imagino una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Sabemos, como decía Dayana, que hay ancianos y ancianas que de alguna manera vinieron abriendo brecha delante de ustedes que son jóvenes, ¿verdad? Pero yo me imagino que dando a conocer sus señales, sus maravillas, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. La naturaleza lo sabe. El reino animal sabe que es a través de los hijos de Él que se va a manifestar Él. El reino mineral también lo sabe, porque dice la palabra de Dios que si ustedes no lo lavarán, las piedras lo alabarán. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué estamos? Para dar a conocer las maravillas y las grandezas que Dios hace. Y dentro de esas maravillas y grandezas, pues definitivamente estamos nosotros. En Isaías 3:43:1 se nos dice así: pero ahora así dice Jehová, a ti que me está viendo, pero ahora así te dice Jehová. Agrégale tu nombre. No sé cuál sea tu nombre que nos está ahorita viendo. Agrégale tu nombre. Pero ahora sí, dice Jehová, si te llamas Carlos, si te llamas Juan, si te llamas Pedro, cualquier nombre. Si te llamas Carmen, María, Judith, Esperanza, no sé. Pero ahora sí te dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí dice dos nombres, Jacob y Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Ahora yo voy a leer, pero así te dice Jehová Lisset, creador tuyo. Y yo le doy gracias al Señor porque me creo, oh Jacob, oh Lisset, y formador tuyo, oh Lisset. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Ahora, ¿para qué nos llamó? Te llamó Dayana. Pero ahora sí dice Jehová, Dayana, creador tuyo. Nancy, yo soy tu creador. No temas. Amén. Porque yo te he redimido. No fue nadie más. No fue el pastor, no fue el apóstol, no fue el maestro. No, yo, Jesús, te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Por eso les dije, pongan su nombre. Mía eres tú, mío eres tú. Así te dice tu Señor hoy. Este versículo definitivamente nos habla de la identidad del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero también se puede aplicar al que cree en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque, ¿saben? Dios no solo crea a las personas, sino que las llama por su nombre. Y esto afirma una relación personal con Él. La identidad de nosotros como cristianos se basa en ser redimidos por Dios, quien ha reclamado a cada uno como suyo. ¿Quién te da a entender esto, Nancy? Que Jesús por medio de su sangre nos compró nuevamente, ¿verdad? Amén. Somos suyos y Él nos ha llamado por nuestro nombre. Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Sí, es que fíjate que tenemos que entender, Él te conoce. Él sabe las necesidades que uno tiene. Las necesidades. Cuando uno está triste, está y es bueno, nos acaricia y nos dice, aquí estoy yo. Y uno
viendo para todos lados, viendo que venga alguien. O tal vez, pastora, también se les ha enseñado que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios de orden y que si uno peca, ahí está Dios y lo castiga a uno y se ríe, ¿verdad? Como que estuviera con un garrote, esperando cuando yo falle, y cuando yo falle y cae. No es así. Y a veces eso también limita a los jóvenes a acercarse a Dios porque han crecido tal vez con un régimen muy estricto de sus papás y dirá, bueno, mis papás son así, la Biblia dice que si uno peca, recibe el castigo de Dios. Entonces también eso puede influir en impedir la búsqueda de Dios, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque lo que sucede es que de alguna manera se ha tenido muchas veces, los papás han tenido una mala relación con la autoridad. Estoy hablando de autoridad terrenal, los padres, ¿verdad? Entonces cuando los padres son abusadores, que tratan mal al hijo, muchas veces la agarran contra la autoridad. Ya no solamente contra la autoridad del padre. Yo pasé mucho tiempo sintiéndome indigna de que Dios me viera. De que yo pedía por medio mundo. Yo sabía que Dios era bueno. Y que era bueno, entonces yo pedía que por aquella. Y todavía me gusta pedir por los demás también. Pero me costaba mucho pedir para mí. Por su necesidad. Porque yo pensaba luego en la autoridad. Yo pensaba en la autoridad y decía, no soy digna. ¿De dónde lo saqué? No sé. ¿En qué lapso de nacer, ir en mi niñez y mi juventud y todo, en qué momento lo recibí? No sé. Pero para mí, todo el mundo tenía derecho a Dios, menos yo. ¿Verdad? Pero como tú dices, porque muchas veces se nos pone la idea de que Dios es un Dios malo. Y no enseñamos que es un Dios de misericordia. Un Dios amoroso. El Señor definitivamente es un Dios consumidor también, pero no a primeras. No a primeras, sino cuando Él ya nos ha enseñado, cuando ya hemos aprendido, ¿verdad? Entonces ya la maldad ya no es maldad. La maldad repetitiva es la iniquidad. Cuando ya la iniquidad se implanta en nuestra vida, ahí sí que hay que tener temor de Dios. Pero cuando Él nos está diciendo, no hagan esto, esto es pecado, esto es malo, y nosotros insistimos, ya eso se vuelve iniquidad. Y la iniquidad, ahí sí ya el Señor castiga, ¿verdad? Entonces la explicación de este versículo definitivamente nos habla de la identidad que nosotros tenemos como hijas de Dios. Amén. Bueno. Juan 1, 12 al 13. Dice así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, este versículo señala cómo la identidad de un creyente se transforma a través de la fe en Cristo. Solo Cristo Jesús, a través de ese Espíritu Santo, nos redarguye de todo pecado y nos lleva a toda verdad. Ahora, a mí me gusta mucho ese versículo donde Nicodemo llega de noche a preguntarle al Señor Jesús, ¿cómo hago para accesar al reino de los cielos? Y aquí es donde le contestan, donde el Señor le contesta a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. ¿Qué explicación me puedes hablar sobre nacer de nuevo? Dejar las costumbres, las tradiciones que uno tiene, que venían, ¿verdad?, inculcados desde su niñez, y ser semejantes a Dios, una nueva creación, hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque, digamos, en el mundo pues tiene vicios, que dice malas palabras y todo, pero en Dios es cambiar eso, ¿verdad? Los frutos dignos que hemos estado viendo, ¿verdad? Los frutos dignos de arrepentimiento y parecernos más a nuestro Padre, a nuestro Creador.
ser perdonador, ser amoroso, ser compasivo, ser misericordiosos y no llevarnos toda la gloria a nosotros, ¿verdad? Amén. Sino darle toda la gloria y honra a Él, porque Él es el que se la merece, Él fue el que nos formó. Así es. Ahora, Dayana, hay algo bien interesante en este versículo, donde dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, recordémonos que este era un sacerdote, el que yo le voy a preguntar al Señor. No era un neófito en la palabra, era alguien de peso en lo que era la comunidad judía. Y él dijo, imagínate, nosotras, o nosotros que nos están viendo, nosotros podemos decir lo mismo que él dijo. ¿Y cómo es posible que yo vuelva de nuevo al vientre de mi madre? Entonces, ¿qué explicación nos puede dar a esto, Dayana? Creo que aquí entra el volver a nacer, pero espiritualmente. O sea, renovarse espiritualmente. Porque, o sea, no se habla tanto de lo físico, sino de un nacimiento espiritual que viene proveniendo de Dios, ¿verdad? Que vendría ya vendría siendo creada ya nuestra identidad, pero ya siendo parte de Dios, ¿verdad? Entonces es como el reflejo que nosotros ya vamos entrando de lo que Dios quiere que demostremos con nuestras acciones. Si antes hacíamos cosas que no teníamos que hacer, ahora al renacer vamos a ser el reflejo de Dios, porque realmente con ese propósito Dios nos mandó acá, ¿verdad? Para hacer su imagen y su semejanza, ¿verdad? Y que las personas nos vean y nos digan, wow, Dios ha hecho muchos cambios en tu vida, ¿verdad? Como decía el pastor mencionaba de que a él le decían, ya no es el mismo pastor, ¿verdad? Pero porque nosotros ya nos renuevan y cada día nos hace Dios mejores. Uh-huh. Sí, una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar cumplimiento a lo que es la palabra de Dios. Definitivamente hay otra parte en la Biblia que se nos habla que nosotros es necesario que nazcamos del agua y del espíritu. ¿Qué has oído tú respecto a esto? Nacer del agua es el bautismo en agua, ¿verdad? La sumergión completa de nosotros. Eso lo vemos como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pasó por el mar. Se quedaron atrás las costumbres para entrar a la tierra prometida. Entonces eso se refiere al bautismo, entiendo yo, dejar las cosas, las costumbres. Y sí, pastora, se tiene como esa liberación por medio del agua, de la sumersión. Y ahora con el Espíritu, pues darle entrada al Espíritu Santo, que es el que ahora nos guía en estos tiempos, ¿verdad? Tener ese bautismo, esa comunión, hablar nuevas lenguas que son angelicales y que solo el Señor y nuestra alma sabe que necesitan, ¿verdad? Y así conforme nos va dando el bautismo. ¿Y tú qué entiendes, Dayana? Amén, como decía hermana Nancy, al ser nosotros bautizados por agua, estamos entrando y aceptando que vamos a ser hijos nuevos, ¿verdad? Que nuestro pasado se va a quedar atrás. Muchas veces nos estancamos y pensamos, ¿por qué sigo yo recordando el pasado? Pero a veces es porque no se han bautizado, y a la hora de bautizarse es ser nueva criatura. Entonces ya dejar atrás eso y volver a ser alguien nuevo. Y pues espiritualmente es cuando ya Dios pues nos da dones espirituales, ¿verdad? Como decía el de lenguas. Y eso, pastora. Sí, fíjate que cuando nosotros nos bautizamos en agua, definitivamente el significado es morir y nacer, ¿verdad? A una nueva vida. Sin embargo, en Juan 3, 5, 8 nos habla, dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que haya dicho, tienen que nacer de nuevo.
Ahora, nosotros llegamos al Señor y uno de los primeros mandatos que nos manda el Señor y nos manda a nosotros como sus siervos, dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se inicia nuestro caminar cristiano y ahí ya somos hijos de Dios. Pero fíjate que uno entra en un proceso, porque no es algo mágico, que porque me bautizo ya mañana, hay casos que sí, pero son muy específicos, que como me bauticé ya yo soy diferente, gloria a Dios si fuera así, pero hay procesos. Entonces yo en el Espíritu recibí del Señor que cuando Él nos habla, nacer del agua es nacer a través de la palabra, porque la palabra tipifica el agua, pero también el Espíritu, del agua y del Espíritu. Ahora, la palabra de Dios nos va a mostrar y nos va a ayudar a tener ese cambio, ¿verdad? Pero sabemos que tiene que ser en el Espíritu de Dios. Hay varias formas de leer la Biblia. Hay mucha gente, teólogos completos, ¿verdad? Que saben, ya han estudiado por mucho tiempo la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no la estudiamos en el Espíritu, definitivamente no la vamos a entender. Vamos a tener, conocemos de la Biblia, de aquí para acá, pero la evidencia solo la da el Espíritu Santo. Entonces cuando el Señor nos dice acá que nosotros somos, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, tenemos que nacer a través de, mamita, cuando uno nace es un bebé, y dice que le empiezan a dar, no, así es, le dan la pachita, a los 3, 4 meses ya empiezan con las compotillas, así es lo de nosotros, y luego nos dan, como dice, un alimento sólido. Entonces tiene que estar a cargo de alimentarnos el Espíritu Santo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahora, ya terminamos porque el tiempo ya se nos fue. En 2 de Corintios 5:17 se nos dice acá: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, voy a hacer una palabra que quiero que me la contesten rápido porque ya el tiempo se nos fue. La misma pregunta para las dos. Y también para los que nos están viendo. Somos lo que aquí dice, nuevas criaturas. ¿Nancy? Sí, pastora, somos nuevas criaturas cuando pasamos el proceso del bautismo en agua, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Ahí nos creamos nuevas criaturas, porque dice que las cosas viejas pasaron y de ahora en adelante todas son hechas nuevas. Amén, pastora. Pues sí, cuando nosotros pues ya nos bautizamos en agua y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues nueva criatura somos, ¿verdad? Y pues nos renovamos y nacemos pues ya siendo parte de nuestra identidad, ya siéndola cristiana, porque dejamos todo lo viejo atrás para ser nueva criatura en Cristo. Y tenemos que dejar. Sí, amén. No abrazarnos al pasado. Las cosas viejas pasaron. Todas están siendo hechas nuevas. Hay una versión que dice, están siendo hechas nuevas. Hay una versión es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, sí. Bueno, ya el tiempo se nos fue y aquí cerramos este tema. Los quiero invitar para el próximo jueves. Tenemos otro tema muy interesante, relacionado también y especial para jóvenes. También para las que somos jóvenes en el espíritu. Yo de edad no soy tan joven, pero en el espíritu sí. Entonces vamos a orar, por favor. Amén. Y quiero pedirle a Dayana que por favor nos despida en oración y damos por terminada esta cita del día de hoy jueves. Y te invito para el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde. Amén, oremos. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos permitiste estar aquí. Señor, te pido que la palabra que el día de hoy dimos sea un rema en el corazón para todos aquellos jóvenes
que nos están viendo, Señor, que sean usados, Señor. Te pido que si ellos no saben todavía quiénes son, si todavía no saben cuál es su identidad, tú seas el que los guíe y les demuestre que ellos son seres únicos y esenciales, Padre Santo, porque en la Biblia dice que tú tienes un propósito en su vida, Señor, y que hazlos llenarse de amor, que te puedan conocer, Señor. Derrama tú en su vida amor, abrázalos, Señor, y que ellos puedan conocer y descubrir su identidad, amado Padre. Bendice a la pastora y a la hermana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos porque tú siempre eres bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amadas y amados, el próximo jueves no olviden nuestra cita con la bendita palabra del Señor y con el Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.